Hola, buen día, ¿cómo andan? Hola Franco, ¿cómo estás? Hola, buen día, profe. Ya, profe. Buenas, buenas. Parece que va a ser lindo día hoy. Yes. Bueno, chicos, bueno, vamos mientras que se agregan los compañeros, vamos a hacer una introducción a la parte que estamos por ver ahora. La idea es continuar donde habían quedado el jueves, que vendría a ser, nosotros conocemos como ya la unidad 2, el mercado de bienes, es decir, vamos avanzando con el modelo de renta-gasto. Es un modelo que trabaja sobre la estimación de la demanda agregada para conocer sus componentes y para preparar las bases de integración y análisis completo de la economía. Al comienzo, nosotros en la idea de simplificación, trabajamos sobre una economía cerrada sin gobierno, es decir, una economía donde los componentes de la demanda agregada van a ser el consumo y la inversión, ¿cierto? El consumo, que ahí volví Ana. Hola, hola. Sí, ahora sí, 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 profe. profe. Me dio un susto. Pensé que era mi internet. No, yo leí el chat que se cortó y bueno, ahí dejé de hablar porque había contestado. Sí, sí. Ay, Ahora, ahora lo vemos, profe. Es como que se va y vuelve. hola, hola, ¿estoy en línea? Ahora sí, profe. Ahora Ahí sí. está. Cambié de internet. Bueno, vamos a continuar, creo que es la tercera vez que arranco. Vamos a ver modelo renta-gasto, donde en una primera versión simplificada estudiaremos dos componentes básicos de la demanda agregada, que es el consumo y la inversión, pero vamos a analizar un elemento que surge a partir de estudios de Keynes, y que bueno, después otros autores terminan de traducirlo, ¿cierto? Que es el multiplicador. El multiplicador como un efecto consecuente en un análisis
dinámico, ¿sí? Un efecto dinámico de la economía y que se da en un término de círculo virtuoso de esta. Así que bueno, el primer componente, el consumo, va a estar determinado por los gastos que realizan la familia, ¿cierto? Gastos de todo tipo, tanto de bienes primarios como de otros tipos de bienes o servicios. Cuando decimos bienes, ya decimos bienes y servicios, ¿sí? Y que depende profundamente del nivel de ingreso disponible. Un ingreso disponible que, como estamos trabajando en una economía cerrada, sin gobierno, principalmente sin gobierno, el ingreso disponible va a ser equivalente al nivel de ingreso. ¿Está bien? Vamos a ver esta semana que con la incorporación del Estado a la economía, el ingreso disponible empieza a transformarse, porque el ingreso disponible es lo que tiene la familia justamente disponible para efectuar los gastos. Y lo que uno tiene disponible puede ser equivalente a la sumatoria de las rentas que consigue, o retribuciones a algo, a alguna prestación de servicio, un trabajo en particular, o también puede estar incrementado por otros ingresos que vienen, por un lado, de una relación sin contraprestación de servicios, ¿sí? Nosotros llamamos transferencia a ese concepto que vamos a agregar luego, que es un subsidio por parte del Estado, pero directamente a la familia, ¿está bien? Nosotros vulgarmente lo conocemos como planes, asignaciones, bueno, jubilaciones, etc., que no tengan contraprestación. Pero también se ve amedrentado, por así decirlo, por la carga tributaria. Entonces, de lo que ingresa la familia, descontado los impuestos, es lo que tiene disponible para gastar. La inversión, por su lado, nosotros la vamos a ver hasta ahora en la materia como inversión autónoma, es decir, una inversión que no depende del nivel de renta, ni todavía de ninguna otra variable que esté dentro del modelo. Nosotros, a lo largo de la materia, vamos a ir incorporándole factores que influyen sobre el nivel de inversión, pero por ahora es autónomo. Entonces, el consumo es un consumo autónomo más la propensión marginal a consumir en función al ingreso disponible, y el nivel de inversión va a ser autónomo por ahora. La idea va a ser trabajar el práctico e ir desarrollando algunas ideas a partir de ahí. El práctico sería el práctico número 2, ¿sí? Sería unidad 2, el mercado de bienes. Si ustedes lo tienen en la mano sería bueno. Yo voy a ir leyendo, voy a compartir pantalla nuestro Excel, que creo que la clase pasada no se lo subí, pero bueno, ahora como es el mismo, voy sumando, se los voy a compartir todos juntos. No desarrollamos mucho la clase pasada tampoco. Bueno. ¿Se ve el Excel, no es cierto? ¿Se ve en blanco? Sí, profe, se ve. Bueno. El práctico 2 empieza con una contextualización, ¿no es cierto? Nos plantea, bueno, el enfoque keynesiano ante la disyuntiva entre ahorrar y gastar. Keynes plantea la mejor estimación que yo pueda conjeturar, es que toda vez que se economizan 5 shillings, una antigua moneda inglesa, se priva a un hombre de trabajo durante una jornada. Por el contrario, todas las veces que se compran mercancías, se contribuye a multiplicar los empleos ofrecidos a los trabajadores. El enfermo no tiene necesidad de reposo, dice, necesita ejercicio. Es imposible hacer retornar a los desocupados al trabajo negándose a demandar cosas, cultivando la pasividad. Y esto es un extracto de un material de autor economista, Mario
Rapoport y Noemí Brenda, se llama Las grandes crisis del capitalismo contemporáneo, pero de alguna manera trata de describir cuál es la idea base y elemental de la teoría keynesiana, ¿no es cierto? Así que bueno, la idea es analizar atentamente el texto y responder cuál es el contexto socioeconómico mundial en 1930 y a qué variables le dio énfasis la teoría keynesiana para salir de la crisis. ¿Sí? ¿Alguien se anima? ¿A qué contexto plantea 1930 como para que la teoría keynesiana aflore y salgamos de una teoría basada en la oferta, ¿sí? La famosa ley de Say, que toda oferta crea su propia demanda, y se rompe esa dinámica que venía funcionando hasta que Keynes tenga que salir a decir esto, ¿no? La ley de Say ya no se cumple, toda oferta ya no genera su propia demanda, se truncó una cadena de comercialización, por lo tanto, deberíamos repararlo de esta manera. Ya lo hablamos, ¿no es cierto? La crisis de 1930 es una crisis mundial, donde, bueno, es conocida como el crack de la bolsa de Wall Street, pero en realidad la recesión tiene un fenómeno internacional. Por un lado, la especulación ha llevado a la economía a un momento de crisis muy grande, la intromisión de agentes no expertos a un mercado están de la misma manera. Sí, están de la misma manera. Y esa crisis empieza a generar un estado de pobreza y de desocupación tremendo. ¿Qué quiere decir un estado de pobreza y desocupación? Bueno, imagínense una situación donde más del 25% de la población esté desocupada, ¿no? En una economía floreciente, una economía altamente productivista, contar de la noche a la mañana con 25% del total de la población sin empleo, genera o acarrea un montón de otros problemas sociales, económicos, políticos, etc. Que la población esté desocupada también significa que haya capacidad ociosa, productiva. Es decir, habían fábricas que tenían la capacidad de producir, capacidad de responder automáticamente, pero al no tener un mercado generado, es decir, al no tener demanda, ese tipo de empresas, no prendían la máquina, para decirlo así en criollo. Eso da pie a que en el entendimiento de Keynes, la primera solución sea empezar a comprarles lo que nadie le compraba, o lo que alguien dejó de comprarles, ¿no? De ahí surge una anécdota muy conocida también de Keynes, que decía que si es necesario para activar la economía contratar a una persona para que haga un pozo y contratar a otra para que lo tape, deberíamos hacerlo. Eso se da en un contexto muy particular, como decíamos nosotros, con capacidad ociosa, o sea, capacidad de producción disponible y alto desempleo. Es así que nosotros empezamos estudiando el modelo renta-gasto con un perfil tirado hacia el lado de la demanda. Nosotros vamos a estudiar la demanda como una solución, una salida. Vamos a estudiar las políticas que incentivan la demanda y por ahora trabajaremos con una oferta absolutamente elástica, donde toda la producción se va a vender al mismo precio. Es decir, no vamos a tener un problema de precios
ni tampoco de escasez, es decir, no va a haber escasez que tienda a una presión hacia la suba de precios. ¿Por qué no va a haber escasez? Bueno, porque hay capacidad ociosa de producción. Entonces, toda la producción que se pueda. Ajá. Voy a leer el chat, que alguien escribió algo. Toda la producción que se necesite va a ser colocada a las mismas condiciones de transacción que las primeras, ¿no? A ver, Jerónimo dice, ¿tiene una duda? Práctico 1. El práctico anterior, Jerónimo, pero decila, no hay problema. Sí, profe, el práctico anterior, en el punto 19, en el inciso D, dice, sabiendo que a través del IPC-NU, la inflación... ¿Cómo? Índice de precio del consumidor núcleo. Eso que yo estaba trabajando con mis compañeros y ahí nos trabamos, digamos, no supimos cómo resolver ese inciso. Dale, No vamos a hacer hago un paréntesis muy sencillo, después si querés continuamos, pero el índice de precio al consumidor núcleo mide lo que se conoce como la inflación núcleo. Es un índice, o sea, trabaja con el mismo relevamiento que el índice de precio al consumidor, pero achica la cantidad de capítulos. Es decir, hay una canasta que selecciona bienes muy precisos y busca una inflación sobre los bienes más básicos y elementales. ¿Se entiende? Es decir, ya no te toma el precio del transporte aéreo, sino que ya solamente te toma el precio del pan, carne, comida, elementos más básicos y elementales, energía. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Descarta del total de la canasta muchos de los artículos que los entiende suntuosos. Entonces te da una canasta un poco más representativa de las clases media, media-baja. Pero de nuevo, Okay, todo sirve para analizar. Si nosotros claro. decimos que la inflación es el incremento generalizado de los precios, tenemos que definir la palabra generalizado. Cuando elegimos una canasta, estamos delimitando esa palabra, es decir, estamos dándole contenido a la palabra generalizado. En general, siempre y cuando esté dentro de la canasta. Si no está dentro de la canasta, no influye sobre el cálculo. Ahora, si achicamos más esa canasta, estamos hablando ya de algún tipo más preciso de índice, y en este caso el índice de precio al consumidor núcleo. Ahora se dejó de usar la verdad porque genera más confusión y los precios tienen una distorsión terrible, entonces nada. Hay momentos donde el riesgo país es una palabra que se usa todos los días, se escucha todos los días en la calle, y hay otros momentos donde no. Bueno, esto es lo mismo. La inflación núcleo fue muy popular en su momento. Sí, Belén, sí, vamos a avanzar. De hecho, la idea de hoy es también avanzar con práctica y bueno, vamos a recuperar. Yo tengo una clase que recuperar con ustedes, así que podemos usar los viernes, no hay problema. Bueno, estamos en el ejercicio 1 recién del práctico. Esto que veníamos diciendo da la pauta a la respuesta al punto B, ¿no es cierto? Porque dice, ¿por qué la economía keynesiana se conoce como una teoría del lado de la demanda? Primero porque Keynes creía en una solución más inmediata de lo que se venía acostumbrando, ¿no? En términos de planificación. Y él también da una máxima que consiste que en el largo plazo estamos todos muertos, entonces preocupémonos por salir del tranco ahora, que después de alguna manera vamos a resolver los próximos tiempos. El lado de la demanda, entonces va a ser la demanda va a ser el elemento de estudio principalmente, además de otros, como el mercado de dinero o también la inversión por parte de Keynes, que va integrando todos estos elementos en la teoría general y da forma a lo que nosotros conocemos hoy como los modelos macroeconómicos.
No es el único modelo, pero es un modelo donde por lo menos todo el mundo se ha adherido o ha criticado. Entonces, significa que es un modelo que ha sentado presente. Bueno, ¿cuáles son los factores que permiten a la demanda actuar como variable de ajuste hacia el pleno empleo? Y bueno, los factores que permiten a la demanda actuar como una variable de ajuste hacia la producción es principalmente, desde este ángulo, la acción o la inacción del Estado. Cuando agreguemos al Estado dentro del modelo renta-gasto, ¿sí?, es decir, una economía con gobierno, además de los elementos que yo hoy decía, la transferencia y los impuestos o los tributos, vamos a tener el tercer elemento de la demanda, que es el gasto público. Entonces el gasto público muchas veces va a mover a la demanda agregada hacia el pleno empleo, que es una de las búsquedas o uno de los fundamentos por el cual se da nacimiento a este ejercicio del Estado en términos de la intromisión dentro de la economía. ¿Está bien? Bueno, vamos concretamente al modelo renta-gasto. El modelo de renta-gasto, hoy decíamos, nos va a dar que la demanda agregada va a ser igual al consumo autónomo, perdón, al consumo más la inversión. Ahora, nosotros decimos que el consumo es igual a consumo autónomo más una propensión marginal a consumir, ¿sí?, por el nivel de ingreso disponible. La propensión marginal a consumir es cuánto va a destinar la persona, cuánto destina a consumir por cada peso de ingreso disponible. ¿Cuánto destina la familia al consumo por cada peso de ingreso disponible? ¿Se entiende? Es decir, en este momento el ingreso disponible va a ser igual al ingreso. Entonces, por cada peso de ingreso, ¿cuánto vamos a destinar a consumir? Si no destinamos a consumir, ¿a qué puede destinar la familia? Ahorrar. Exacto. Si no consume, la FLIA ahorra. Entonces nosotros vamos a ver, no, consume, nosotros vamos a ver que el ahorro ese va a estar dado como el opuesto, ¿no? El opuesto al consumo. Entonces, pueden leer en distinta bibliografía que el ahorro va a ser como, en términos negativos, el consumo autónomo, que eso vendría a ser el ahorro o el desahorro autónomo. Ajá. Más 1 menos B, es decir, lo que queda, perdón, eso es otra cosa. La propensión marginal a consumir, ¿sí?, es decir, lo que resta respecto a 1 de esa propensión marginal a consumir es la propensión marginal a ahorrar. Si en términos relativos yo consumo el 80% del ingreso, la propensión marginal a consumir va a ser 0,8. Si la propensión marginal a consumir es 0,8, entonces la propensión marginal a ahorrar es 0,2. 0,2 surge de 1 menos 0,8. Entonces, la propensión marginal a ahorrar por ingreso disponible. Nótese que consumo autónomo es lo que consume una familia, incluso cuando el ingreso disponible es igual a 0. Igual a 0. ¿Alguien puede consumir cuando su ingreso es 0? Sí.
¿Cómo? Necesita de los... Utilizando el ahorro. alimentarse y demás. ¿Cómo? ¿Necesita? Necesita o sea, tiene necesidades básicas como alimentarse, así que va a consumir igual, de algún lado como el ahorro. Ah, bueno, ahí está. ¿Cómo financia? Capaz la pregunta era, ¿cómo financia el consumo cuando su ingreso es cero? Y bueno, desahorrando, como decimos nosotros, ¿no? A ver si puse. Desahorrando. Por eso es que cuando el ingreso es cero, el consumo va a estar todavía en algún nivel mínimo elemental, porque necesita seguir comiendo, alimentándose esa familia, y la financiación va a estar dada principalmente del desahorro, ¿no? Del desahorro. Entonces, en el punto de la medida de que el ingreso disponible sea cero, el consumo va a tener un nivel mínimo y el ahorro va a ser negativo. Ahora, las dos funciones son positivas respecto al ingreso. Nótese que las dos funciones son crecientes, tienen una pendiente positiva. Una pendiente que es más grande que la otra probablemente, dependiendo del caso, dependiendo de la familia, pero en el conjunto de familias, en el conjunto de consumo, la propensión marginal a consumir es más grande que la propensión marginal a ahorrar. ¿Está? Si no estaríamos en un problema muy grande. Usted había dado la paradoja de la frugalidad la clase pasada, ¿no? Es una situación donde, bueno, la que plantea Keynes acá arriba, el ahorro de muchos es una virtud privada, ¿no? Es una virtud individual, pero es el perjuicio general, ¿no? Si la gente ahorra y no consume, estaríamos en problemas porque no podríamos salir de la situación en la que nos encontramos. Bien, bueno, y la inversión nosotros la vamos a tener por ahora como una inversión autónoma. Inversión autónoma. Bueno. ¿Cómo seguimos? Vamos con... A mí me interesaría empezar a desarrollar un cálculo de la demanda agregada, ¿no es cierto? De esta manera nosotros vamos a tener que la demanda agregada va a ser igual a el consumo autónomo más a la propensión marginal a consumir. Nosotros la vamos a llamar B de bueno minúsculo, ¿sí? Así es más fácil la expresión. En la mayoría de la bibliografía van a encontrar así, o en algunos incluso pueden encontrarlo con la letra C de casa, minúscula, ¿no? Así que bueno, la propensión marginal a consumir, nosotros vamos a poner B por el ingreso disponible. Más la inversión autónoma. ¿Está bien? Más la inversión autónoma. Bueno, el ejercicio 5 dice la función C, la función consumo, se expresa. Nos dice que el consumo es igual a 175 más 0,85, que es la propensión marginal a consumir, por el ingreso disponible. ¿Sí? Este ejercicio me pide que yo grafique tanto la demanda, perdón, el componente de la demanda que es el consumo y el ahorro. Vamos a tratar de hacer un gráfico medio rápido. Bueno. Vamos a utilizar un sistema de eje cartesiano, como siempre, donde vamos a usar el primer cuadrante, el primero y el cuarto cuadrante, vamos a usar en este momento, donde en las abscisas tendremos al nivel de renta y en las ordenadas
vamos a tener a la producción, ¿sí? Nosotros trabajamos con en esta lógica trabajamos con la identidad macroeconómica elemental, esto también es conocido como la cruz keynesiana, y es asimilado a la oferta, para que nosotros encontremos el equilibrio en este corto plazo. ¿Qué quiere decir esta curva de 45 grados? Esta curva de 45 grados es de 45 grados, mejor dicho, por la equivalencia entre producción e ingreso, ¿sí? Como lo veníamos viendo, y nos va a dar el parámetro donde la demanda encuentre esta identidad, ¿sí? Cuando la demanda sea igual al ingreso, y estaríamos en el equilibrio. ¿Ah? Bueno, nosotros tenemos que graficar el consumo y tenemos que graficar el ahorro. El consumo, para hacerlo medio rápido, voy a tratar de hacer un gráfico medio básico, ¿no? Ahí está. El consumo tiene una ordenada al origen, que es 175. 175 es lo que se consumiría, incluso cuando el nivel de ingreso sea 0. Y tiene una pendiente positiva, que es 0,85. 0,85. Como decíamos hoy, esta propensión marginal a consumir significa cuánto destinamos o cuánto varía el consumo por cada peso de ingreso que varía, ¿no? Es el término de marginalidad. Esto es consumo. Y bueno, si nosotros queremos encontrar el ahorro, lo que deberíamos hacer es empezar a lograr nuestro despeje. Sería que es el ingreso menos el consumo. Entonces nosotros vamos a tener menos 175 más 1 menos 0,85 por el ingreso disponible. Entonces, la ordenada al origen, en el caso del ahorro, va a ser negativa. Por eso le dije que íbamos a usar el cuarto cuadrante. Si no teníamos este caso, no lo hubiésemos usado. Va a ser negativa. Recuerden ustedes que la pendiente también va a cambiar. No es lo mismo tener una pendiente de 0,85 que tener una pendiente de 0,15, ¿no? Es decir, que va a tener un crecimiento mucho más lento que el consumo. Uy. Estiré el gráfico para que se vea que en algún momento se hace positivo. Si yo me paro bien en el gráfico, probablemente pueda encontrar en el momento en que esto se hace 0, ¿no es cierto? Entonces sería más conveniente trabajarlo así. Ustedes, si tienen ganas, pueden encontrar en qué momento esto se hace 0. ¿Sí? ¿A qué nivel de ingreso el ahorro es 0? Es decir, a partir de qué nivel de ingreso el ahorro es positivo. Esa sería la respuesta concreta. Bueno, grafique el consumo y el ahorro, indique gráficamente qué ocurrirá con el consumo y el ahorro, si el consumo autónomo primo, es decir, si ahora se modifica el consumo autónomo y se lo lleva a 215, y explique este hecho. Bueno, el hecho fundamental
de ocurrencia va a ser un desplazamiento del consumo hacia arriba, como le decimos nosotros, y es paralelo. Vamos a ponerlo azul. Es paralelo, ¿por qué? Porque la ordenada del origen ha cambiado, no ha cambiado otro componente de la función consumo. ¿Sí? Ahora es 215. La ordenada del origen. Es paralelo porque para todo el nivel de ingreso, para todos los niveles de ingreso, la propensión marginal a consumir sigue siendo la misma. ¿Ah? Ahora, si nosotros vemos lo mismo del lado del ahorro, lo que se va a generar es un desplazamiento hacia abajo, en la misma cuantía. Menos 215. La misma cuantía en términos absolutos. Distinto es el caso del punto C, que dice, partiendo de los datos iniciales y en otro gráfico, indique qué ocurrirá con el consumo y el ahorro si la propensión marginal a consumir ahora aumenta hasta 0,9, ¿sí? 0,90. Esa propensión marginal de 0,85 pasa a 0,9. Lo que va a pasar es que la pendiente va a ser más pronunciada, ¿sí? Va a crecer mucho más rápido el consumo y por lo tanto más lento el ahorro. Yo eso ya no voy a graficar, salvo que sea muy necesario. Se entiende cómo van a funcionar los gráficos, ¿no es cierto? Profe, Señor. entonces la propensión marginal a consumir va a aumentar su pendiente y la propensión marginal a ahorrar va a disminuir. ¿En el mismo sentido? Exacto. Exacto. Ahí traté de dibujar. Si partimos de la situación inicial, si partimos de la situación inicial, no de la que habíamos derivado, bueno, ahí la terminación. ¿Está bien? Ese sería el efecto. Fíjense como el desplazamiento acá es distinto. Fíjense que cuando cambia la ordenada al origen, hay un desplazamiento paralelo desde el origen para toda la función. Distinto es si cambia la propensión marginal a consumir. Es decir, si cambia alguno de los elementos que están en función a las variables del modelo. Esto vendría a ser una variable endógena. Si el ingreso va a afectar a alguno de los componentes del modelo, vamos a tener un efecto distinto, ¿sí? En este caso, el consumo va a depender del ingreso y cuanto más sean los pesos que consumamos por cada peso ingreso recibido, la pendiente va a cambiar. Entonces hay un pivot partiendo de la situación inicial, ¿no? Sin el desplazamiento de la ordenada al origen, vamos a tener una curva de este tipo, donde la primera función es C y la función prima es C'. ¿Está? Bien. ¿Se entiende esto? Más como idea de repaso. Vamos y con la idea capaz de volcarlo a los ejercicios. Vamos a meternos en un poco más. Ejercicio 6. Ejercicio 6 como un verdadero o falso. ¿Qué me dice? En una economía cerrada, ¿un incremento del ingreso disponible se traduce necesariamente en un incremento del consumo? ¿Sí o no? Sí. Sí los dos, sí consumo, sí ahorro. Me plantea, ¿aumenta el ingreso disponible? ¿Aumenta el consumo o aumenta el ahorro? Según el caso que acabamos de analizar, aumentaría el consumo y disminuiría el ahorro, ¿puede ser? ¿Vos decís que aumenta, el consumo aumenta y disminuye el ahorro?
¿Alguien más tiene otra opinión? Vamos a mirar el gráfico. Aumenta el ingreso disponible, es decir, yo estoy en una situación, por ejemplo, I1. ¿eh? Estoy en la situación I1. Y ahora paso a una situación I2. Ustedes que ven lo que sucede con el consumo y con el ahorro. I1, el consumo es este, cualquiera de las dos funciona. I2 es esto. Gráficamente se observa un incremento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿aumenta el consumo cuando aumenta el ingreso disponible? Sí. Porque está en función positiva del ingreso disponible. Ahora, ¿qué pasa con el ahorro? Cuanto más ingreso tengo, también más ahorro tengo, porque hay una propensión marginal a ahorrar que es positiva. Es la opuesta, digamos, es lo que excede de la propensión marginal a consumir respecto a 1. Entonces, si yo tengo un ingreso equivalente a 1 peso, la pregunta es cuánto destino a consumir y cuánto destino a ahorrar. Pero en ambos casos son positivos, ¿sí? Hay una relación positiva entre el ingreso disponible y también el ahorro. Entonces, yo puedo confirmar que cuando aumenta el ingreso disponible, también aumenta el ahorro. ¿Bien? Aumenta el consumo, pero también aumenta el ahorro. Si la propensión marginal, bueno, acá voy a poner, sí, salvo que la propensión marginal a ahorrar sea igual a 0. ¿Por qué? Porque si la propensión marginal es igual a 0, el ahorro sería autónomo. Para que la propensión marginal sea igual a 0, para que se dé esto, la propensión marginal consumir debería ser igual a 1. Es decir, que todo el peso que ingresa lo destino a consumo y no a ahorro. ¿Se entiende? La respuesta entonces sería, siempre que aumente el ingreso disponible, va a aumentar el consumo y también va a aumentar el ahorro. Salvo que la propensión marginal a ahorrar sea 0. Eso se da solo cuando la propensión marginal a consumir es 1. Es decir, todo el peso que ingresa se destina a consumir y no a ahorrar. Profe, y en el caso de que la propensión marginal a consumir fuese 1, ¿significaría que es igual al ingreso y a la producción? Pregunto por la recta de 45 grados que representaría la producción. No, a ver, no lo vas a graficar igual porque primero tenés una ordenada al origen, ¿sí? Tenés el consumo autónomo. Ese consumo Claro. autónomo, si el consumo autónomo es 0, habría una identidad, ¿viste? Eso, pero no es. Y además deberíamos suponer algo más, que la inversión sea también igual a 0, entonces la demanda agregada es igual al consumo. Se puede dar. En un modelo lo podemos probar, ¿viste? No hay problema. En un modelo no hay problema, pero sí. Haciendo algunos supuestos podemos hacerlo. El ejercicio 7, entonces se entiende esta idea. Si ustedes no me avisan, yo doy por entendido, por comprendido y avanzo. Obviamente están invitados a hacer todas las preguntas que quieran y hacer las aclaraciones e incluso las correcciones. Así que no. Estamos resolviendo en vivo, entonces nos podemos equivocar. Ejercicio 7. El ejercicio 7 nos plantea un caso similar, pero ya agrega la inversión autónoma al modelo, ¿no? Nos dice, suponiendo que el consumo es igual a 180, que es el consumo autónomo, más 0,85, la propensión marginal,
a consumir por el ingreso disponible. Yo siempre le voy a poner ingreso disponible para que nos acostumbremos. En estos términos, hasta economía cerrada sin gobierno, el ingreso disponible es igual al ingreso. ¿Está bien? Después vamos a ver qué se agrega. Y por otro lado me dice que la inversión autónoma es igual a 120. ¿Sí? Es igual a 120. ¿Qué me piden? ¿Cuál es el nivel de renta de equilibrio? Bueno, el nivel de renta de equilibrio yo lo voy a tener con la demanda agregada. Es igual al consumo más inversión. ¿Cierto? Así yo voy a encontrar, o sea, el nivel de equilibrio, mejor dicho, vamos a hacerlo así. El nivel de equilibrio, la renta de equilibrio con respecto a la demanda agregada va a ser el ingreso de equilibrio es igual a la demanda agregada. En ese caso estamos en el equilibrio. La demanda que yo encuentre sumando los componentes del gasto va a ser una demanda agregada de equilibrio, ¿sí? En su efecto final. Nosotros lo vamos a calcular con el efecto multiplicador adentro. Ahora vamos a ver de qué se trata el efecto multiplicador. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, si estamos en equilibrio, la demanda agregada es igual al ingreso, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, el ingreso es igual al consumo más la inversión. En este caso nosotros vamos a hacer que el ingreso de equilibrio va a ser igual a 180 más 0,85 por ingreso disponible más 120. En economía cerrada sin gobierno, ingreso es igual a ingreso disponible. Entonces yo voy a tener que el ingreso menos 0,85 el ingreso va a ser igual a 180 más 120. ¿Sí? Es decir, 1 menos 0,85 el nivel de ingreso va a ser igual a 300. El ingreso va a ser igual a 300 por, lo voy a poner así, 1 dividido 1 menos 0,85. Podría haber puesto 300 dividido esto, ¿no? Lo quiero hacer así a propósito. Lo quiero hacer así a propósito. Esta va a ser, entonces, nuestra forma de calcular el ingreso de equilibrio. ¿Está bien? Esta va a ser nuestra forma de calcular el ingreso de equilibrio. Si ustedes hacen el cálculo, daría algo así como ingreso de equilibrio es igual a es igual a 300 dividido 0,15.
Pero ustedes también 2000, ¿no? Sí, profe, 2000. Sí, profe, 2000. Bueno, es importante tener en cuenta este 2000 y observar que cómo se da el funcionamiento de los componentes de la demanda, ¿no? El funcionamiento de los componentes de la demanda, entonces van a ser básicamente dos. Algunos que tienen una función autónoma, es decir, asumen un valor incluso con un nivel de renta igual a cero, y hay otros componentes que dependen de ese nivel de renta y van generando una retroalimentación al sistema, lo que nosotros conocemos como un efecto multiplicado de las instancias previas. Lo vamos a ver ahora con un incremento pequeño que termina dando un nivel de renta general superior al incremento que se va a dar en alguna de las variables. Al 300, por así decirlo, al 300 nosotros le vamos a decir variables autónomas, y muchas veces en la bibliografía ustedes lo van a encontrar con la letra A mayúscula, con un guión en la parte superior, que nos va a indicar que es constante, y a esta parte de este componente lo vamos a conocer como el efecto multiplicador. Mejor dicho, como el multiplicador, no el efecto multiplicador. El multiplicador. ¿Qué más dice? Bueno, ¿cuál es el nivel de ahorro? El nivel de ahorro en estas condiciones. Ahorro en ingreso disponible. Voy a sacar el en, pero lo que quiero decir acá es el ahorro cuando estamos trabajando en un nivel de ingreso de equilibrio, no disponible. Esto va a ser equivalente a la inversa del consumo, entonces va a ser menos 180, va a ser igual a la inversión autónoma, dice alguien. Bueno, va a ser, claro, la identidad de ahorro e inversión, plantea mi compañero, en una economía cerrada, sin gobierno. Va a ser igual a menos 180 más 1 menos 0,85 por 2000, ¿no es cierto? ¿Les da a ustedes? ¿Ustedes hacen el cálculo y les da? A ver, menos 180 más 0,15 por 2000. 120. Lo que decía el compañero es igual a el nivel de inversión autónoma, ¿no? La cosa está bien entonces. Con la identidad ahorro inversiones la vieron. Fíjense, la condición esta se da igual en el punto D del ejercicio, que nos dice, demuestra que el ingreso de equilibrio se da, en el ingreso de equilibrio se da la condición que el ahorro y la inversión son iguales en términos ex-antes. Eso es, el ingreso es igual. Si nosotros decimos que el ingreso en el equilibrio es igual a la demanda agregada, entonces nosotros lo que estamos diciendo es que el consumo y el ahorro, o sea, si todo el ingreso nosotros destinábamos a consumir o ahorrar, lo que tengo es que
el ingreso va a ser igual al consumo más el ahorro. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a terminar diciendo es consumo más ahorro va a ser igual a el consumo más la inversión. Consumo más inversión es demanda agregada. Voy a tener esta identidad que culmina con la simplificación. Fíjense que el consumo está en ambos términos de la función. Culmina con que el ahorro es igual a la inversión en el equilibrio. El ahorro es igual a la inversión en el equilibrio. ¿Está bien? Es el punto D del ejercicio. Ahora, cuando no estamos en el equilibrio, lo que se puede dar es que la inversión sea mayor. Lo que se puede dar en un momento es que la inversión sea mayor al ahorro. No estoy hablando del equilibrio, ¿no? Saliendo no del equilibrio. Sí. Pero vamos. La inversión es mayor al ahorro, entonces lo que estamos viendo es que, en definitiva, la demanda agregada va a ser mayor a la oferta agregada. ¿Es así? La demanda agregada va a ser igual, mayor a la oferta agregada. Por lo tanto, para llegar al ajuste, nosotros vamos a tener una disminución de stock. Si hay más demanda de lo que se ofrece, lo que yo tengo es una disminución de stock. Y si disminuye mi stock, nosotros lo conocemos a esto como una desinversión no planeada. Es decir, disminuye la inversión. Esta disminución no planeada es la disminución de la inversión. ¿Hacia dónde? Hasta el equilibrio. Hasta el equilibrio. Bueno. Se puede dar al revés también, ¿no? Que la inversión sea menor al ahorro. En ese caso, nosotros vamos a estar en un punto fuera del equilibrio donde la demanda agregada sea menor a la oferta agregada. Y ahí también vamos a tener un punto de ajuste en los niveles de stock. Vamos a hacer un ejercicio ahora que es el ejercicio número 8. ¿Sí? El ejercicio número 8. En el ejercicio 8 nosotros vamos a tener que me dice una función de consumo que es 40 más 0,8 ingreso y una función de inversión que es 45. ¿Sí? El consumo es igual a 40 más 0,8 ingreso y la inversión es igual a 45. Una producción agregada es igual a 320 y las empresas ajustan la producción trimestralmente. ¿Sí? Lo que me dicen las empresas ajustan la producción es decir, van viendo cómo estamos la oferta respecto a la demanda, y eso va
y eso va a tener una repercusión en los niveles de producción de cada una de las industrias. ¿Tá? La idea es ir ajustando hacia el equilibrio, lo hacen de manera gradual cada trimestre. Acá se puede hacer para trabajar, se puede hacer un gráfico donde la primera columna sea una unidad temporal, ¿sí? A nosotros nos pide el ejercicio desarrollar 4 trimestres, ¿sí? Y bueno, la pregunta ya la adelantamos. ¿Cuál es la variable que determina el ajuste de mencionada producción? Va a ser el nivel de inversión no planeada. Bueno, nosotros tenemos 4 trimestres. Situación inicial, trimestre 1, 2, 3 y 4. ¿Ah? Vamos a ir viendo el ajuste. Y después, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos el nivel de producción. Nivel de producción. Tenemos el consumo. Tenemos la inversión. Y tenemos el consumo más inversión, la demanda agregada. ¿Ah? En la situación inicial, fíjense ustedes que nosotros tenemos una producción de 320, un consumo de 40 más 0,8 por 320, que es de 2,96, 45 pesos de inversión, y como demanda agregada tengo consumo más inversión, 341. No estamos en equilibrio. Fíjense que no estamos en equilibrio, porque la demanda agregada es mayor a la oferta agregada. Entonces, si yo demando más de lo que produzco, lo que tengo que hacer es desinvertir en este caso, ¿no? Nosotros tenemos un concepto de inversión no planeada, que es el movimiento de stock que vamos a generar para ir ajustando este desequilibrio. El movimiento de stock que se va a dar en un principio va a ser menos 21, es decir, esto va a ser la diferencia. ¿La diferencia para qué? Para que nosotros planifiquemos la producción ajustada a la demanda. Entonces, si nosotros corregimos esta situación de desequilibrio en el siguiente ejercicio, por así decirlo, en el siguiente trimestre, lo que yo voy a tener es que voy a producir exactamente lo que me dice la demanda agregada. ¿Me siguen? Acuérdense que si nadie habla, yo a lo mejor te ha cortado internet. Estoy acá. Sí, profe, le seguimos. Bueno, Sí, profe. entonces yo el trimestre voy a empezar a producir exactamente lo que la demanda agregada me indicaba, ya que venía produciendo por debajo. Cuestión que ahora yo tengo de nuevo que calcular el consumo en función del nuevo ingreso. Si aumenta la producción, aumenta el ingreso, ¿sí? Aumenta la retribución a los factores de la producción, por lo tanto, el consumo va a aumentar. Está en función positiva. Yo el nuevo consumo lo voy a tener en 312,8. ¿Cómo lo hice? Lo arrastré la fórmula, nada más. Pero es 40 más propensión marginal a consumir por el ingreso. ¿Está bien? El ingreso nuevo. La inversión sigue siendo 45 porque es inversión autónoma. Pero voy a aclarar acá arriba que es inversión autónoma. Voy a hacer algunas aclaraciones porque si después lo leen se descontextualiza. Demanda agregada va a seguir siendo consumo más inversión autónoma, ¿sí? Y voy a tener de nuevo un desequilibrio donde sigue siendo la demanda agregada más grande que la producción. Este desequilibrio que surge de esa diferencia, ahora va a ser de 16,8. Ya es más chico.
hay una desinversión no planeada de 16,8. Es decir, acá hay una disminución cuando es negativo. Significa que disminuye stock. Bueno, yo nuevamente voy a tener que ajustar la producción a los niveles de demanda, por lo tanto voy a llevar a 357, lo que me va a generar un incremento nuevamente en el nivel de consumo. La inversión autónoma va a ser igual, y voy a tener una nueva demanda agregada que va a ser 371,24. La cuestión es que para lograr eso voy a tener una desinversión no planeada nuevamente. Si yo sigo ajustando de esta manera, va a llegar a un punto, ¿sí?, donde la inversión no planeada va a ser cero, es decir, no va a ser ni positiva ni negativa, va a ser cero. Porque voy a producir, voy a estar en un nivel de renta donde voy a producir exactamente lo que demando. Esto nunca lo habíamos resuelto en Excel. A ver, me voy a animar a resolverlo en Excel, a ver cómo. Siempre hacíamos 4 trimestres y, bueno, nos insumía demasiado tiempo. Entonces no terminábamos sabiendo en qué trimestre la cosa se resolvía, ¿no? Oh, parece que son muchos trimestres. No llego, fíjense, pasan 19 trimestres y todavía no llego. Ah, estamos cerca. Estamos cerca del caso. Fíjense, 24 trimestres puse y ya casi es igual a 0. Hay un desarrollo infinito, lo que el práctico me pide es hasta acá, ¿no? Hay un desarrollo infinito que podemos hacer con estos cálculos, pero lo que se va viendo es que toda vez que hay un ajuste en la producción por alguna de las variables que sea, yo voy a tener un efecto en el consumo, tanto positivo o negativo, dependiendo de la circunstancia, tanto positivo como negativo, que va repercutiendo nuevamente sobre la demanda agregada, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que aumenta el ingreso, entonces aumenta el consumo, entonces aumenta la demanda agregada. Si aumenta la demanda agregada, nuevamente aumenta el ingreso, aumenta el consumo, ¿sí?, y nuevamente aumenta la demanda agregada. Eso es lo que estamos viendo acá, ese encadenamiento de efectos que se da en términos dinámicos. Se da en términos dinámicos, ¿no? Bueno. ¿Se entiende entonces cómo nosotros vamos a ir traduciendo o ajustando con la inversión no planeada ante esos desequilibrios? Por eso hacía esta observación antes del ejercicio 8. Bueno, el ejercicio 9 es la paradoja de la frugalidad, es algo que me dijo María Victoria que lo habían desarrollado en la clase pasada, y recién decíamos, ¿no?, esta virtud privada, pero un perjuicio general, porque si todos decidimos ahorrar la mayor cantidad posible, probablemente en términos individuales estemos buscando la prosperidad, pero en términos del conjunto estaríamos deteniendo un proceso de desarrollo, ¿no? Un proceso de desarrollo que incluso a nosotros nos involucraría y nos consume hacia adentro, es decir, nos contrae, porque también pertenecemos a este mismo círculo económico. Entonces, no gastando el peso que tenemos
disponible. Lo que ponemos en riesgo incluso es nuestro sostenimiento dentro del aparato de la producción. Y podemos ver, a ver, que 9 y 5. Profe, Sí, señor. entonces en el punto 9 el ahorro es siempre igual a la inversión. Es falso porque no siempre todo ahorro está destinado a la inversión, ¿verdad? ¿Es así? Exacto. Nosotros siempre tenemos que aclarar, primero, incluso si suponemos que todo ahorro está destinado a la inversión, tenemos que además suponer que estamos en el equilibrio, ¿no es cierto? Hoy lo habíamos demostrado. En términos ex ante, en el equilibrio se da que el ahorro es igual a la inversión. ¿Por qué? Porque en el equilibrio nosotros decimos que la producción es igual a la demanda, y la producción nosotros decíamos que es equivalente a la renta, y la renta nosotros la podemos destinar a consumir o ahorrar. Entonces, conclusión, en el equilibrio la producción es igual al consumo más ahorro, y la demanda agregada es igual al consumo más inversión. De ahí es que yo puedo detraer el componente consumo, como está en ambos términos, y me queda que el ahorro es igual a la inversión. Puede darse en algunos casos, como lo que estamos viendo nosotros acá, que no necesariamente. A ver, ¿qué sería? El ahorro sería menos 40 más 0,2. Voy a borrar esto. Estoy calculando el ahorro, ¿sí? ¿Cómo dice el ahorro? 40, mejor dicho, menos 40, ¿sí? Menos el consumo autónomo, más 0,2, que es 1 menos la propensión marginal a consumir, por el nivel de renta. Era 24. 36. Ahora. Fíjense estas dos columnas. La identidad, mejor dicho, está dada. La identidad está dada. La variable de ajuste es la inversión no planeada. Pero lo que me plantea el ejercicio 9 es otra cosa. Nosotros podemos observar que en la realidad no todo el ahorro va destinado a inversión, ¿no es cierto? Entonces, principalmente porque no se suelen dar los canales para que esto se facilite. Entonces hay ciertas fugas que van a hacer que esta expresión ex ante, cuando uno aplique en la realidad, no se dé. Nótense que este cálculo lo estoy haciendo de dos formas distintas, ¿no? Por un lado, sumé la inversión autónoma con la inversión no planeada, que se me da la inversión total, definitiva, y por otro lado calculé el ahorro. Sí, dígame. No era eso, ya justo quería que lo explique, pero lo explico de nuevo, gracias. Ah, bueno. Fíjense, el ejercicio 10 sigue hablando de lo mismo, ¿no? Si un país entra en recesión, es recomendable que las personas aumenten sus ahorros
¿Por qué? Se denomina el fenómeno provocado por el aumento del deseo de ahorrar, ¿no? De esto. La famosa paradoja del ahorro, paradoja de la frugalidad. Lo que hace es contraer la demanda agregada, es decir, empujarla hacia abajo, y por lo tanto hace recaer más aún la economía, ¿no? Profe, ¿podrías Sí. repetir de nuevo el cálculo de la inversión, por favor? Ah, sí, acá está en la fórmula igual acá, ¿eh? Yo después le paso el Excel, o subo, mejor dicho, ustedes tienen acceso al Drive, así que yo voy a subir al Drive. Gracias. Fíjense, ahí está respondiendo WhatsApp. Yo lo que estoy haciendo acá es sumar la inversión autónoma inicial más la inversión no planeada, ¿sí? Si esto fuera positivo, el número incrementaría, ¿no? Todo un aumento de stock. Acuérdense ustedes cómo se compone la inversión. La inversión se va a componer por la inversión en capital o maquinaria, ¿sí? Una nueva máquina, la construcción de un nuevo edificio. Eso va a ser una inversión en capital. También está el componente de la inversión que es residencial, cuando una familia adquiere una vivienda nueva, construye una vivienda para casa habitación. Y también, finalmente, está la variable del stock, ¿no? Que nosotros llamamos variable, inversión no planeada. No planeada porque va a dar como resultado de la comparación de la demanda respecto a la producción, ¿sí? Si la demanda es mayor a la producción, va a haber una desinversión no planeada, y si la demanda es menor a la producción, va a haber una inversión no planeada. Va a aumentar el stock o disminuir. Si yo sumo la inversión autónoma a esa inversión no planeada, me va a ir dando estos resultados, ¿no? Por otro lado, yo calculé el ahorro con la función de ahorro, es decir, menos el consumo autónomo más 1 menos la propensión marginal a consumir por el nivel de ingreso. Ahí están los cálculos hechos, acá en la fórmula. Bien. El ejercicio 11. Profe, hay una consulta en el chat. A ver. Ahí responde en el chat, cuando la inversión no planeada es igual a 0, el ahorro va a ser igual a la inversión autónoma. Bueno. Quería mostrar algo. Parece interesante antes de entrar al sector público también. Fíjense. Voy a compartir un poquito del power de la cátedra. Y después hacemos el ejercicio 11, cosas de dejar preparado para introducirnos con gobierno el jueves. ¿Se ve el power, no?
Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces la determinación de la renta de equilibrio es lo que veníamos trabajando, ¿sí? Acuérdense ustedes, cuando ven la primera expresión de ingresos disponibles igual al ingreso más transferencia en menos impuestos, es porque acá ya se está trabajando con gobierno. Si yo trabajo en una economía sin gobierno, es lo que se da acá abajo, dice transferencia igual a 0, impuesto igual a 0. ¿Está bien? Eso ya lo van a ver después igual. La ecuación del ingreso de equilibrio va a ser los componentes autónomos por el multiplicador. El multiplicador va a ser 1 sobre 1 menos B o menos C, depende de la bibliografía que ustedes tomen, que en todos los casos sería la propensión marginal a consumir. ¿Está bien? Ese va a ser el cálculo del multiplicador. En el ejercicio 11 vamos a calcular el multiplicador, así ustedes lo tienen a mano. En un análisis gráfico, la recta de 45 grados es la recta de identidad, ¿sí? Donde la demanda agregada es igual al nivel de renta o de ingreso. El punto de equilibrio va a ser donde se corten esas dos curvas, es decir, donde la demanda encuentre a la recta de 45 grados, ¿sí? Y la demanda va a partir de ciertos componentes autónomos, que sería la ordenada del origen. El primer componente autónomo es el consumo autónomo, a eso tenemos que sumarle la inversión autónoma. ¿Ah? La inversión, en este caso, como es autónoma siempre, vamos a tener como una recta, si la dibujamos en forma aislada, vamos a tener como una recta totalmente plana, ¿no? Es decir, completamente elástica. Bueno, esto ya lo hemos visto. Esto también ya lo hemos visto recién ahí. En condiciones de equilibrio, la inversión planeada es igual al ahorro. Fíjense, por eso yo le respondí así a la compañera recién en el chat. En condiciones de equilibrio, la inversión planeada es igual al ahorro. Solo una economía cerrada y sin sector público. Bueno, esto es lo que hicimos recién. Los desplazamientos en cada uno de los casos, si yo sumo la inversión al consumo autónomo, voy a tener una ordenada al origen que va a ser la sumatoria de los componentes autónomos. Incluso cuando agreguemos al Estado, van a haber componentes autónomos que van a sumar, o sea, van a hacer levantar el nivel de demanda autónoma o van a hacer disminuir, dependiendo del caso. ¿Sí? Y también vamos a encontrar las variables de ajustes en términos gráficos. ¿Sí? Si yo veo que no estoy todavía en el equilibrio, acá está, el rojo, punto de equilibrio. Si yo veo que todavía no estoy en el equilibrio, puede ser que se esté dando alguna de las situaciones donde el ahorro no sea igual a la inversión planeada. ¿Sí? Puede ser mayor o puede ser menor. ¿Sí? Fíjense, si el ahorro es menor a la inversión, yo estoy hablando de inversión como inversión planeada, la demanda agregada es mayor a la producción y las existencias disminuyen, es lo que decíamos ahorita. Ahora, cuando son mayores, cuando el ahorro es mayor a la inversión, la demanda es menor a la producción y se acumula en existencia. El efecto multiplicador va a ser este factor K, como decíamos hoy, que es 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, y va a ser en definitiva lo que me va a dar un efecto dinámico a los cambios que pueda encontrar en la demanda agregada. ¿Sí? Ahora quiero calcular en el ejercicio 11 este coeficiente para que ustedes vean cómo una variación de alguno de los componentes de la demanda puede tener un efecto mucho más grande que el inicial. Si yo lo pongo en palabras, es esto. El multiplicador dice que un aumento de algún componente autónomo, ¿sí? La inversión autónoma, el consumo autónomo o el gasto autónomo, en caso que tengamos gobierno, produce un efecto de expansión en sucesivas oleadas. Es decir, no solamente
un incremento de alguna variable me produce un efecto inicial, sino que también me va repercutiendo en segundas oleadas, como dice la teoría, ¿no? El gasto inicial, cuyo volumen efectivo depende de la propensión marginal a consumir. Cuanto más grande sea la propensión marginal a consumir, más grande va a ser el efecto multiplicador. ¿Ah? Más grande va a ser el efecto multiplicador. Es ese círculo virtuoso del cual un aumento del gasto me va a dar un aumento de la demanda, la producción va a aumentar, el empleo va a aumentar, el nivel de paro o desemparo, dicen los españoles, el nivel de desempleo va a disminuir. Ese es el círculo virtuoso. Si yo voy a... Tengo que dejar de presentar esto, tengo que presentar el Excel nuevamente. Si yo me voy a el ejercicio número 11, vamos a hacerlo rápidamente, lo que me plantea es que... Voy a copiar el ejercicio. Bueno, yo lo que primero tengo que hacer, voy a calcular, es observando el consumo y la inversión, para dar respuesta a la primera consigna que dice, si la familia decidieran ahorrar más, de manera que ahora van a ahorrar menos 320 más 0,3 ingreso, lo que yo veo es que me está cambiando la función consumo. ¿Sí? Acá vamos a tener una función invertida. Voy a poner desde la consigna porque yo después voy a agregar alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, si yo resuelvo desde la consigna, lo que yo tengo que hacer primero es calcular el ingreso inicial. Porque a ver cómo responde la segunda. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá con el nivel de renta de equilibrio? ¿A qué se debe la variación de la renta de equilibrio? Entonces, primero voy a responder la pregunta inicial. Y para responder la pregunta inicial, lo que tengo que hacer es calcular el nivel de renta, que va a ser igual a, si nos vamos directamente a la fórmula, era 320 más 175, todo esto dividido 1 menos 0,8. ¿Sí? Esto va a ser... Esto va a ser... Ajá, sí, señor. Lo que estás sacando ahí sería el ingreso de equilibrio, ¿no? Exacto. El ingreso de equilibrio 1. 320 más 175 dividido 0,2. 2.475. Pongo ingreso 1 porque sería el ingreso de equilibrio número 1. ¿Ah? Ahora, lo que yo veo es que en el punto A de la consigna, lo que me está pidiendo es que yo transforme mi función consumo en función a las nuevas tendencias del ahorro, ¿no? Las familias ahorran más de manera que la propensión marginal a ahorrar es igual a 0,3. Entonces, el consumo va a ser igual a 320 más 0,7 ingreso. ¿Se entiende la diferencia, no? Por lo tanto, calculo el nuevo ingreso de equilibrio. Ingreso de equilibrio, primo. Va a ser igual a 320 más 175, eso no cambia, pero sí me va a cambiar el efecto multiplicador, que es 1 menos 0,7. ¿Sí? Eso va a ser un ingreso de equilibrio
mínimo igual a a 1650. Fíjense, con una función de consumo, teniendo en cuenta que la propensión marginal a consumir es 0,8, ante las mismas variables, mi ingreso de equilibrio, siempre con las mismas variables, ¿no? Ceteris paribus, mi ingreso de equilibrio va a ser 2.475. ¿Está bien? Ahora, si las familias empiezan a ahorrar más, solo cambia esa, la propensión marginal a ahorrar, por lo tanto la propensión marginal a consumir se va a ver afectada, va a disminuir, pasó de 0,8 a 0,7. El nivel de equilibrio va a ser de 1650. Hay una diferencia sustancial. Va a haber una diferencia sustancial en este caso. Para que le queden cálculos auxiliar acá, yo había preparado este. El pago. Yo voy a calcular mi coeficiente K. En este caso, el multiplicador K va a ser 1 dividido 0,2. El multiplicador va a ser 5. En el primer caso, va a ser igual a 3,33 en el segundo caso. Es decir, el multiplicador me va a decir cuántas veces repercuten las variables que yo tengo como autónomas dentro de la construcción del ingreso de equilibrio. Y en este caso, en el primer caso va a repercutir 5 veces, porque la propensión marginal a consumir es 0,8. ¿Sí? En el segundo caso, el efecto va a ser menor, porque la gente va a ahorrar más plata, por lo tanto va a consumir menos plata. Si en cada uno de los círculos de las vueltas de la economía este efecto se va a ir generando, finalmente va a tener un efecto mucho menor que el inicial. Si yo tengo que dar respuesta al punto B, que me dice qué ocurrirá en el nivel de renta, digamos, la respuesta es, en ese nivel de renta, disminuye, o sea, el nivel de renta disminuye, porque el multiplicador es menor que cuando habíamos calculado el ingreso 1. Dado que la propensión marginal a ahorrar incrementó, es decir, las familias deciden destinar mayores proporciones del consumo futuro, o sea, ahorro, por lo tanto, tiene menores consumos presentes. ¿Qué más me dice el ejercicio? Bueno, ahí respondimos las dos preguntas. Bueno, eso. Fíjense que estamos... Ese ejercicio 11 es el último de los que nos permiten a nosotros trabajar en una economía sin gobierno. Ahora, agrego caso. Sí. No me quedó claro en la nueva, digamos, en el nuevo ingreso de equilibrio. Vio que debajo de 320 más 175 dividió 1 menos 0,7, ¿no? Sí. ¿Por qué no utilizó el 0,3? Porque fíjate que 0,3 es la propensión marginal a ahorrar, no a consumir. Es decir, si la propensión marginal a ahorrar, el ingreso disponible lo puede destinar al consumo o al ahorro. ¿Sí? Entonces, si vos lo ponés en términos de tanto por uno, por cada peso de ingreso que vos tengas, lo podés destinar a consumir o a ahorrar. Si vos ahora destinás 0,3 a ahorrar, vas a destinar solo 0,7 a consumir.
Antes destinaba 0,8 a consumir. Por lo tanto, la propensión marginal al consumo disminuyó a 0,7. Fíjate que antes era 0,8. En la consigna es 0,8. Lo que pasa es que me da solapado. En el punto A me da solapado que el consumo disminuye. ¿Se entiende? ¿Por qué, Sí, ¿por qué me da solapado? Porque me dice, ahora la familia ahorra más y esta es la nueva función ahorro. Lo que puedo hacer es calcular la vieja función ahorro. La vieja función ahorro era, que ahí dice ahorro primo, entonces el ahorro normal termina siendo menos 320 más 1 menos 0,1 menos 0,8 ingreso. ¿Entiendes? Ahora, él me dice, el ahorro primo es igual a menos 320 más 0,3 ingreso. Antes eras 0,2 ingreso. Ahí es donde cambia la función. Por lo tanto, mi multiplicador cambió. ¿Sí? Ahora el consumo mío va a ser 320 más 0,7 ingreso. Por lo tanto, yo voy a tener 320 más 175 dividido 1 menos 0,7, ya no 1 menos 0,08. Partiendo, yo voy a agregar un punto. Yo sé que algunos de los chicos se fueron a otra clase, pero voy a agregar un punto muy sencillo. Partiendo del inicio, yo parto del inicio y supongo que la inversión autónoma aumenta en, ¿cuánto era la inversión? 175. Aumenta 10 pesos, yo voy a tener este ingreso de equilibrio. El ingreso de equilibrio prima prima, le vamos a decir. Yo tengo un ingreso de equilibrio que es 320 más 175, perdón, más 185, ¿sí? Dividido 1 menos 0,8. ¿Está bien? Entonces, el ingreso de equilibrio prima prima va a ser igual a 320 a 2525. Fíjese lo que yo digo. Yo digo, aumenta la inversión autónoma en 10 pesos y el ingreso de equilibrio aumenta. ¿Cuánto aumenta? El ingreso de equilibrio aumentó 2.525 menos 2.450 pesos. El efecto multiplicador es eso, ¿cuántas veces se multiplica acá? Me dice cuántas veces se multiplica el efecto inicial que se da en algún componente de la demanda agregada. Esta es la idea del multiplicador. ¿Sí? Calculado arriba, acá. Acá es igual a 5. Vamos a
copiar la flecha. Profe, ¿puede volver a Así que, repetir? Porque se colgó. No me digas, mirá, bueno, estoy haciendo una flechita, ahora aprovecho y repito. De la flechita. Fíjense que... De la flechita que usted recién hizo, que se multiplica el efecto inicial desde ahí. Porque de ahí se cortó. Bien. Bueno, ahí explico eso y cierro entonces. Lo que yo quiero mostrar acá, porque por eso agregué un caso, es si yo modifico alguno de los componentes autónomos de la demanda, va a tener un efecto final sobre el ingreso de equilibrio que es superior a ese incremento propiamente dicho. Yo acá estoy planteando un incremento de la inversión autónoma de 10 pesos y veo que el resultado final es un ingreso de equilibrio que es 50 pesos más grande que el de la situación inicial. Entonces, si yo veo 10 respecto a 50, digo yo, aumento 10 la inversión, pero eso me genera un aumento de la demanda agregada, por lo tanto un aumento de la producción, por lo tanto un aumento del consumo, y así sucesivamente. Ahora aumenta la demanda agregada, aumenta la producción, aumenta el consumo. Eso va a generar una cierta cantidad de repercusiones en el consumo, de manera tal que el efecto final va a ser 5 veces superior. Inicial. Ahí volví, creo. Ahí volví, ¿no? Sí, ahí volvió. Ahora volvió, profe. Sí. Pasa que, como no andaba bien en internet, hice un anclaje con el teléfono y cuando me llaman por teléfono se corta internet. Van a dejarlo. Voy a repetir entonces. Lo que me va a mostrar el coeficiente K es cuántas veces se multiplica el efecto inicial de alguna variación del componente de la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, si yo digo que aumenté 10 pesos la inversión autónoma, el efecto final que va a tener esos 10 pesos en el ingreso de equilibrio va a ser 50 pesos, porque es 10 por 5, el coeficiente K es 5. Si yo tomaba, fíjense, si yo tomaba el segundo caso, lo que voy a tener es que, como el efecto multiplicador es menor, ¿se acuerdan? Lo que yo voy a tener finalmente es que el ingreso de equilibrio prima sería este, ¿no? Va a ser igual a 320 más 185 dividido 0,3. Si yo lo comparo con lo que me había dado inicialmente este mecanismo, es 33,33 la diferencia. Es decir, si aumenta 10 pesos la inversión, yo como tengo otro multiplicador acá, el multiplicador K era igual de lo que está escrito, 33,33, lo que yo voy a tener como incremento en el ingreso de equilibrio va a ser menor, porque la propensión marginal a consumir es menor. ¿Se entiende? Eso lo dejo picando para que ustedes lo verifiquen luego. Yo subo esto al aula y lo podemos discutir la próxima clase, incluso con María Victoria. ¿Alguna duda que haya quedado ahí? Si no, me escriben por WhatsApp, no hay problema. Bueno, chicos, yo los dejo, les mando un abrazo grande, nos vemos en la semana. Gracias, profe, buena semana. Gracias. Chao, profe. Chao.